Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Hace 10 años vivía en un pequeño pueblo. La vida allí era tranquila y sencilla. Todos se conocían. Había campos verdes, caminos estrechos y casitas con jardines. Yo tenía solo 18 años. Era joven, llena de sueños y un poco ingenua. Creía en las historias de amor y en los finales felices. Había un chico en nuestro pueblo que se llamaba Alan. Tenía 23 años. Era alto y guapo. A muchas chicas les gustaba. Hablaban de su sonrisa, de sus ojos y de su coche. A mí también me gustaba. Cuando lo veía, mi corazón latía más rápido. Pensaba que era amable y especial. Creía que era diferente, pero no todos estaban de acuerdo. Mi madre no aprobaba a Alan. Me decía, no es un buen chico, aléjate de él. Mi tía decía, ese chico traerá problemas, no confíes en él. Escuchaba sus palabras, pero no las tomaba en serio. Pensaba que no entendían. Estaba enamorada, o al menos eso creía. Una noche de sábado hubo una fiesta de baile en nuestro pueblo. Era en el salón comunitario cerca de la escuela. Mis amigas y yo estábamos emocionadas. Nos pusimos nuestras mejores ropas. Mi madre no quería que fuera. No es seguro, dijo. Le supliqué, por favor, mamá, estaré con mis amigas, tendré cuidado. Finalmente dijo que sí, aunque pude ver que seguía preocupada. Al principio de la fiesta no había mucha gente. La música sonaba suave. Esperábamos junto a la pared, mirando alrededor. Poco a poco, más personas fueron llegando. La sala se llenó de risas y baile. Entonces entró Alan. Llevaba una camisa oscura y caminaba con confianza. Me miró y sonrió. Mi corazón dio un salto. Aparté la mirada, pero también sonreí. Después de algunas canciones, Alan se acercó a mí. ¿Quieres bailar?, me preguntó. Mi voz tembló, pero dije que sí. Bailamos juntos. La música era fuerte, pero yo solo escuchaba los latidos de mi corazón. Durante las canciones lentas me tomó de la mano y me miró a los ojos. Durante las pausas conversábamos. Contaba chistes y yo me reía. Me sentía especial. Era como estar en un sueño. Cuando terminó la fiesta, Alan dijo, ¿quieres dar un paseo en coche? Me sorprendí. ¿Ahora?, pregunté. Solo un ratito, dijo. La noche está preciosa. Estaba nerviosa, pero también emocionada. Dije que sí. Alan tenía un coche bonito. Todo el pueblo lo sabía. Era rojo y brillante. Condujimos alrededor del pueblo. Las calles estaban vacías y las estrellas brillaban sobre nosotros. El aire fresco acariciaba mi cara. Me sentía feliz, como en una película. Pero entonces Alén condujo hacia un lugar solitario, fuera del pueblo.
No había luces ni gente, solo árboles y silencio. Detuvo el coche. Miré alrededor. ¿Por qué vinimos aquí?, pregunté. Él me miró, sonrió de nuevo y se inclinó hacia mí. Me tocó la mano e intentó besarme. Me aparté. No, Alan, quiero ir a casa, dije, pero no me escuchó. Me agarró la mano y me tocó el brazo. «¿Para Alan?», grité. «Por favor». Frunció el ceño. Su sonrisa desapareció. Parecía enfadado. «¿Eres tan aburrida?», gritó. Luego abrió la puerta y me empujó fuera. Caí al suelo. La puerta se cerró de golpe. Él se fue sin decir una palabra. Estaba sola. Estaba oscuro. Hacía frío. Mi corazón latía rápido, no de amor, sino de miedo. Mi casa quedaba lejos. No tenía teléfono, ni coche, ni luz. Empecé a caminar. Me dolían los pies. Mis zapatos no eran para caminar. Caminé 3 kilómetros. Mis manos estaban heladas, mis ojos llenos de lágrimas. Cuando por fin llegué a casa, me senté en mi cama y lloré. Mis pies estaban llenos de ampollas. Sentía el corazón roto en 1000 pedazos. Había amado a Alain, pero él no se preocupaba por mí. Al día siguiente les conté a mis amigas lo que había pasado. Se veían tristes, pero no sorprendidas. Él siempre hace eso, dijo una. Hizo lo mismo con nosotras, dijo otra. Me quedé helada. ¿Por qué no me lo dijeron?, pregunté. Pensamos que ya lo sabías, respondieron. Todo el mundo lo sabe. Sentí rabia, no solo contra Len, sino también contra mí misma. No había escuchado a mi madre. No había escuchado a mi tía. No había visto las señales. Pero esa noche aprendí algo importante. Aprendí que el amor sin respeto no es amor verdadero. Aprendí que la bondad no significa debilidad. Después de eso, dejé de pensar en Alain. Me concentré en mí misma. Leía libros, ayudaba a mi madre, miraba por la ventana y soñaba con una vida mejor. 2 años después dejé el pueblo y me mudé a la ciudad. Fue un gran cambio. Las calles eran ruidosas, llenas de coches y gente. Los edificios eran altos y todo se movía deprisa. A veces echaba de menos mi pueblo, las mañanas tranquilas, los campos verdes, el canto de los pájaros, pero también me sentía libre. Estaba lista para empezar una nueva vida. Encontré una pequeña habitación para alquilar. Estaba en el último piso de un edificio viejo. Desde la ventana se veían las luces de la ciudad. No tenía mucho, solo una cama, una mesa y algunos libros. Pero era mi espacio, y eso me hacía feliz. 2 semanas después conseguí trabajo en una librería. Era un lugar pequeño en una calle tranquila. Los estantes estaban llenos de libros y el aire olía a papel y tinta. Me encantaba ese lugar.
Me gustaba ayudar a la gente a encontrar el libro perfecto. Me gustaba la música suave que el dueño ponía durante el día. El trabajo no pagaba mucho, pero no me importaba. Me daba paz. Cada mañana caminaba al trabajo. Pasaba por el mismo café, el mismo puesto de flores y el mismo perrito que ladraba a los desconocidos. La ciudad empezaba a sentirse como mi hogar. Una tarde el cielo se volvió gris. Grandes nubes cubrieron el sol y empezó a llover. No tenía paraguas. Me refugié bajo un árbol, esperando a que la lluvia parara. Las gotas caían fuertes y rápidas. Mi ropa empezó a mojarse. De repente un hombre se acercó a mí. Llevaba un gran paraguas rojo. ¿Necesitas ayuda?, me preguntó. Lo miré. Era alto y tenía unos ojos amables. Sonreía con dulzura. Asentí. Sí, gracias. Él caminó conmigo hasta la librería. El paraguas era lo bastante grande para los dos. La lluvia hacía un sonido suave y constante sobre nuestras cabezas. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Sophie, respondí. Yo soy Daniel, dijo. Trabajo en una oficina cerca de aquí. Cuando llegamos a la tienda, me volví hacia él. Gracias otra vez, dije. ¿Puedo verte de nuevo?, preguntó. Guardé silencio por un segundo y luego sonreí. Tal vez, respondí. Al día siguiente, Daniel vino a la librería. Compró un libro. Al día siguiente volvió y compró otro. Muy pronto empezó a venir todos los días. A veces realmente compraba libros, otras veces solo venía a hablar. Hablábamos de todo, de libros, de películas, de la vida, de los sueños. Daniel era gracioso, me hacía reír. No era como Alain. Nunca me hacía sentir pequeña ni asustada. Me escuchaba cuando hablaba. Recordaba las pequeñas cosas que yo decía. Poco a poco empecé a amarlo. Esperaba con ilusión verlo cada día. Una tarde me preguntó, ¿te gustaría tomar un café conmigo? Dije, sí. Fuimos a un pequeño café cerca de la librería. Había mesas de madera, luces suaves y el olor del pan recién hecho. Nos sentamos junto a la ventana. Afuera volvía a llover, pero no me importaba. Me sentía bien. Daniel me habló de su familia. Tenía una hermanita a la que quería mucho. Quería viajar por el mundo algún día. Tenía grandes sueños, pero también un corazón tranquilo. Yo también le hablé de mi vida, de mi pueblo, de mis padres, de mi trabajo. Le conté que era hija única. Él escuchaba con atención. No hacía demasiadas preguntas. Solo sonreía y decía, gracias por compartir eso conmigo. Después de eso pasábamos más tiempo juntos. Íbamos al parque, veíamos películas. Poco a poco se convirtió en parte de mi vida diaria.
Un día dejó de venir por un tiempo. Miraba constantemente hacia la puerta esperando verlo entrar. Pensé en llamarlo, pero no tenía su número. Siempre nos habíamos encontrado por casualidad. Pensé en el pasado, pensé en Alén. Tenía miedo de que Daniel se convirtiera en otra historia que terminara en silencio. Una noche volvió a llover. No tenía paraguas. Caminé a casa con la cabeza baja, sintiéndome sola. Pero cuando llegué a mi edificio, vi algo rojo, un paraguas rojo. Daniel estaba allí de pie esperándome. Mi corazón dio un salto. ¿Dónde estabas?, pregunté. Parecía cansado, pero aún sonreía. Tuve que visitar a mi hermana, dijo. Estaba enferma, me quedé con ella un tiempo. No supe qué decir. Solo me sentía feliz de que hubiera vuelto. Perdón por no haberte avisado, dijo. No quería preocuparte, pero te extrañé. Sonreí. Me alegra que hayas vuelto. Él sostuvo el paraguas sobre mí. Caminemos un poco, dijo. Así que caminamos. Las calles brillaban con la lluvia. Las luces de la ciudad centelleaban en los charcos. No me importaban mis zapatos empapados ni mi cabello despeinado. Me sentía segura a su lado. Volví a creer en el amor, no en ese que arde rápido y te deja rota, sino en el que crece despacio y permanece. Después de aquella noche lluviosa, Daniel y yo pasamos más tiempo juntos. Nos hicimos cercanos. Paseábamos, compartíamos comidas y nos sentábamos en lugares tranquilos solo para hablar. Él nunca me apresuró. Era dulce, paciente y sincero. No éramos solo dos personas enamoradas, nos convertimos en los mejores amigos. Un día Daniel me pidió que conociera a su familia. Estaba nerviosa, pero dije que sí. Cuando los conocí, su hermana me abrazó en cuanto me vio. Sus padres eran amables y cálidos. Me hicieron sentir que pertenecía allí. Más tarde llevé a Daniel a visitar mi pueblo. Caminamos frente a mi antigua escuela, el jardín donde jugaba de niña y el pequeño salón comunitario donde una vez había bailado con Alén. Le conté aquella noche, mi primer desamor. Él me tomó de la mano y dijo, no merecías eso, lo siento. Lo miré y sonreí. Eso me hizo más fuerte, respondí. Un año después, Daniel me pidió matrimonio. Era una tarde tranquila. Estábamos sentados en el parque donde solíamos mirar las estrellas. Me dio un anillo sencillo y dijo, no quiero una vida perfecta, solo quiero construir una vida honesta contigo. Dije que sí. Nos casamos en primavera. Fue una boda pequeña, solo con nuestros familiares y amigos cercanos. Llevaba un vestido blanco con pequeñas flores en el cabello. Él vestía un traje azul claro. Reímos, lloramos y bailamos bajo el sol. Hoy tengo 30 años. Vivimos en una casita con un jardín.
El jardín está lleno de flores, hierbas y a veces malas hierbas, pero lo cuidamos juntos. Los fines de semana nos sentamos afuera con té y hablamos de nuestra semana. A veces todavía caminamos bajo la lluvia, bajo el mismo paraguas rojo. No hablamos mucho durante esas caminatas. Solo escuchamos la lluvia, felices de estar juntos. Hace unos meses descubrí que estaba embarazada. Lloré al ver el resultado, lágrimas de felicidad. Daniel me abrazó y dijo: nuestra familia está creciendo. Ahora, mientras espero a nuestro bebé, pienso en mi vida. Pienso en aquella joven del pueblo, la que creía en el amor, la que tuvo el corazón roto y caminó sola a casa aquella noche. Ella aún no sabía lo fuerte que era, pero ahora la veo claramente y me siento orgullosa de ella. A veces también pienso en Alén, no con tristeza ni dolor, sino con comprensión. He oído por viejos amigos que su vida no fue bien. Bebe demasiado. Ha tenido 2 matrimonios, ambos fracasados. Sus esposas lo dejaron. La gente dice que ya no es el mismo. Pero no siento ni ira ni lástima. Siento gratitud, porque ahora sé que algunas personas llegan a nuestras vidas para enseñarnos lecciones. Algunas son dolorosas, pero moldean lo que llegamos a ser. Aquella noche oscura me enseñó a escuchar mi propia voz. Me enseñó que el amor verdadero nunca obliga, nunca hiere y nunca te deja sola en el miedo. La vida no siempre sale como planeamos. A veces nos lleva por el dolor, el silencio y largos paseos solitarios. Pero incluso en esos momentos, algo crece dentro de nosotros. Si no me hubiera alejado de Alén, nunca habría entrado en la vida de Daniel. Nunca me habría parado bajo aquel paraguas rojo. Nunca me habría enamorado otra vez. Nunca habría encontrado la tranquila felicidad que vivo hoy. Así que ahora, cuando llueve, ya no me escondo. Saco el paraguas rojo. Daniel toma mi mano y caminamos. Y a veces, solo a veces, sonrío al cielo y susurro: gracias.